Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al anochecer. Resulta difícil tocar algunos temas, sobre todo cuando son asuntos que en última instancia, y esperemos que no llegue a ese punto, pero podrían terminar afectando a buena parte de la humanidad. Y sobre todo resulta difícil tocar estos temas desde ópticas que no sean las que la generalidad de personas está dispuesta a escuchar. Me refiero al conflicto que ahora desgraciadamente se está viviendo en el este de Europa, concretamente en Ucrania, con esta invasión por parte de Rusia, y todo lo demás que ustedes ya saben, y espero que tengan el suficiente criterio para ir discriminando entre las fake news y entre aquello que efectivamente pues podría acercarse a la realidad, porque como digo, de todo hay que dudar, y ustedes mismos hacerse su propia opinión sobre qué es lo que está ocurriendo, sobre qué responsabilidad es de quién, aunque al final creo que en lo que todos coincidiremos, ideologías aparte, formas de conceptuar el mundo aparte, es que como siempre en este terrible asunto de las guerras, los únicos perdedores son el pueblo llano, son los ciudadanos de a pie que terminan siendo desplazados. Ya hay más de 1 millón de refugiados ucranianos en estos momentos, dispersos principalmente en Polonia, Hungría y otros países europeos principalmente. Es la gente del común, la gente que solo pide paz, que no está ansiando la guerra como muchos líderes parecen tener en ello su motor de vida, ¿no? Y sin embargo son los afectados. Más allá de esto, este programa trata muchos temas, distintos los unos de los otros, como ustedes sabrán si ya se han vuelto seguidores de Misterios del Anochecer y de mi canal de YouTube Misterio Infinito Perú. Pues entre los muchos temas, quizá los que más resaltan son los de los enigmas. Y pues quisiera justamente hablar sobre algunas cosas que ya han sido reportadas en medios y que tienen que ver, y no solamente han ocurrido en este conflicto bélico, sino también en otros anteriormente, incluso perdiéndose ya en la noche de los tiempos, respecto a presencias, llamémosle así, extrañas en la tierra, en los mares, en los cielos, que parecen estar muy atentas, o incluso de cierto modo cambiar el curso de algunos de los acontecimientos de la lucha humana. Me refiero en este caso a unas noticias que han estado recorriendo las redes, y como digo, hay que tener también el debido cuidado para no caer en las fake news respecto a la aparición de extrañas luces, figuras cruciformes en los cielos de Ucrania en días pasados. Pero lo que pasa es que, haciendo una investigación en medios virtuales, no se trata de un fenómeno que haya empezado recién con esta última escalada de violencia este año, ni siquiera el año anterior, porque vamos también a recapitular un poco. El conflicto que viene ocurriendo actualmente en Ucrania viene por lo menos desde el 2014, ¿no? El 2014, en marzo, se da la anexión de la península de Crimea y de la ciudad de Sebastopol por parte de Rusia, ¿no? Hasta ahora permanece siendo parte de Rusia, incluso ya para Rusia es parte de su país, está dentro de su organización administrativa, por más que los otros países del mundo y por supuesto Ucrania no reconocen esa anexión. Desde ahí han empezado a aparecer en distintos medios internacionales una serie de hechos cuando menos singulares, en caso sean reales por supuesto, y que parecen estar ligados justamente a la situación que se vive, porque ahí ha habido cuestiones bélicas que no han parado desde ese momento, sino acaso desde antes. Voy a comentarles algunas. En primer lugar, tenemos noticias del 28 de octubre justamente de ese 2014,
que aparecen además no en un medio propiamente ucraniano, no en un medio, digamos, favorable a ese país, sino que es un medio de la Iglesia Ortodoxa rusa. Nosotros sabemos que las iglesias ortodoxas tienen un fuerte componente étnico y nacionalista, o sea que es, es prácticamente cada país de mayoría ortodoxa tiene su propia iglesia independiente, y si ese país se escinde en dos o en tres, van a haber ahí 2 o 3 iglesias ortodoxas, tiene ese fuerte componente. Entonces es curioso que en un sitio como es pravmir.ru de la Iglesia Ortodoxa Rusa se informa que justo en el contexto de la guerra, sobre una ciudad que ahora está siendo justamente atacada por estos días, que es Mariupol, apareció una figura cruciforme, una cruz que fue fotografiada en las cercanías de la Catedral de San Nicolás, que en esos momentos se encontraba en restauración. Después de ello, tenemos al año siguiente, el 17 de diciembre del 2015, en esta ocasión es el Daily Mail, conocidísimo diario, quien nos informa en lengua inglesa que han ocurrido varios de estos acontecimientos extraños. Sobre Sebastopol, que es la ciudad más importante de la península de Crimea. En su momento fue la capital de Crimea, si bien ahora está administrada por Rusia como una ciudad aparte, ¿no? Sebastopol apareció en julio del 2015 una figura de cruz en el cielo. Pero antes de ello, en un lugar que les sonará porque ahora es zona de conflicto, en Donetsk, en junio de ese 2015 ya había aparecido en los cielos, había sido divisada una figura en forma de cruz, formada obviamente por una especie de nubes bastante y sospechosamente luminosas. Y ya lindando más con los terrenos de la pura y dura pareidolia, sobre la propia Crimea, surgieron algunas fotos de unas nubes pues que parecían formar el rostro que tradicionalmente se le asigna a Cristo, ¿no? Pero como digo, esto de buscar figuras en las nubes tan específicas ya entra más dentro del terreno de la pareidolia, pero ese año, al estar tan movido en todo tipo de cuestiones, pues también motivó a la imaginación y quizá la esperanza de las personas, ¿no? Pasando a otro año, a dos años después, en 2017, el 4 de agosto de ese año, del 2017, otra página que curiosamente también era de tipo religioso y también ligada más a la Iglesia Ortodoxa rusa, publica que durante el desarrollo de más que una procesión, un peregrinaje internacional en el cual asisten ortodoxos de Polonia, de Bulgaria, de Ucrania y de otros países, es la procesión de la Sagrada Dormición, donde se venera un icono de la Virgen María y que suele llegar al oeste de Ucrania, pues que es una peregrinación de varios días, aproximadamente 5 días, y que finaliza los 3 de agosto, o sea el día anterior a que esa noticia saliera publicada. Muchas personas, a esa peregrinación fueron entre algo de 1.600 a cerca de 2.000 personas, muchas personas dijeron haber visto en determinado momento que también se formaba sobre esa zona del oeste de Ucrania una cruz luminosa en los cielos. Pero no ha sido el único caso, sino que ese mismo año, 2017, también nos informa este medio, ya se había... más que anunciado, ya se había informado de que había aparecido otra figura en forma de cruz sobre Kiev, sobre la capital de Ucrania, ahora en plena guerra en las calles, ¿no? El 19 de mayo de ese año. Es decir, que ese año hubo por lo menos 2 de estas apariciones extrañas. Después, ya pasando a este 2022, el 2 de marzo, supuestamente, y quedó registrado en una fotografía que ha estado rondando mucho a las redes, una figura de cruz, como si fuesen nubes luminosas en forma de cruz, aparecieron sobre, o mejor dicho, al lado del monasterio de San Miguel Arcángel de Kiev. 2 de marzo, como digo, hace poquitos días. Ahora, ¿cuál es la peculiaridad? Primero, que San Miguel Arcángel es el patrono de Kiev, incluso aparece en la bandera ahí con su espada flamígera, ¿no? Hay quienes dicen incluso que el arcángel Miguel
o Micael sería el propio Jesús, pero bueno, ese es otro tema que no tiene mucho que ver con esto. La peculiaridad es que en este caso se trata de una iglesia que no corresponde, digamos, a la iglesia ortodoxa rusa, que tradicionalmente ha sido la que desde Moscú ha mandado sobre una iglesia títere local, vamos a decirlo así, que sería la iglesia autónoma ortodoxa de Ucrania, perteneciente al patriarcado de Moscú, no, sino que bueno, hace no mucho, también esa es otra cuestión, hubo una facción mayoritaria de la iglesia ortodoxa ucraniana que se declaró independiente con el apoyo del patriarca ortodoxo de Constantinopla, que es algo así como un primus inter pares entre las iglesias ortodoxas, al menos así pretende serlo, ¿no? Y justamente sobre esta iglesia, que es probablemente la principal de esta iglesia ortodoxa ucraniana independiente, es donde aparece esta cruz, símbolo de esperanza ante todo. Y finalmente la noticia más espectacular, en el sentido de rimbombante, de impresionante, es una que, bueno, estaba intentando rastrearlo, en lengua portuguesa apareció el 8 de marzo de este año en el portal ufo.com.br, pero anteriormente ya la había publicado, por ejemplo, el Daily Star en lengua inglesa, y es la de un supuesto objeto volador no identificado, un ovni en el sentido de una nave no identificada, que habría atacado, por no decir dejado fuera de combate, a un grupo de tanques rusos como respuesta prácticamente de una oración que unos pobladores ucranianos, también familiares de combatientes ucranianos, una oración que ellos dirigieron hacia Dios. De hecho, esta información apareció en primer lugar en un portal, en un medio cristiano, que es la CBN News. Muchos quizá no lo sepan, pero si buscan CBN en internet, e incluso aquí están algunas compañías de cable, es un canal televisivo por satélite cristiano evangélico, y pues ahí es donde salió esta noticia, que fue dada por el propio director de la parte ucraniana de ese canal, Konstantin Litvinenko, ¿no? Entonces, yo no sé, tengo ciertas dudas, no solo por la espectacularidad de lo que habría ocurrido, sino porque tengo entendido que no hay fotografías ni videos de un hecho tan escandaloso, ¿no? Y además porque ha salido pues en un canal cristiano evangélico. Yo no tengo nada contra ellos, para nada, tengo muchísimos amigos cristianos evangélicos, los estimo un montón, pero bueno, sabemos que dentro de las ramas del cristianismo son muchas veces de tener más fe que los demás en los hechos milagrosos y en todo ello, y justamente parece que, no sé, en realidad me da bastante que pensar, porque muchos dirían pero ¿qué es esto? Como los seres de las estrellas en un conflicto que es humano van a tomar partido por alguno de los dos bandos, o supuestamente hay en todo el folclore ufológico esta idea de que existiría como un pacto de no intervención entre las razas extraterrestres respecto de la Tierra y todo este asunto. Sin embargo, la historia y los conflictos bélicos están llenos de apariciones de luces en los cielos, luces que parecen muy interesadas en lo que ocurre en los combates, ¿no? Por ejemplo, en las guerras mundiales, el tema de los Foo Fighters, que incluso llegaron a ser fotografiados y que los de un bando pensaban que eran armas secretas del bando contrario, y otras muchas cosas más, ¿no? Los casos de pilotos de combate, que incluso muchos ahora se están desclasificando en distintos países, que en actividades ya sea bélicas o ya sea de entrenamiento o ya sea de rutina, han observado la presencia de extraños objetos que no pueden explicar y que muchas veces tratan, digamos, los negacionistas, los escépticos de estos temas, de decir, no, a lo mejor fue pues la luz de Venus, a lo mejor fue el brillo del sol, como si un piloto de combate fuese a cometer un error tan burdo, ¿no? Pero parece que estamos bien chequeados desde los cielos, o quién sabe desde qué espacios, ¿no? ¿Por qué, suponiendo que la hipótesis de visitantes extraterrestres fuese la que explique el fenómeno ovni, la que explique este tipo de, digamos, apariciones singulares en los cielos, por qué podrían aparecer ellos en momentos tan terribles como las guerras,
o por ejemplo también el tema de luces que aparecieron, y eso está en mi canal Misterio Infinito Perú, en el contexto de la erupción hace no tantos meses de un volcán en la isla de Palma en España. Pues podría ser que estos seres lo que estén intentando hacer sea una especie de estudio del comportamiento de la especie humana en situaciones extremas, o también, según otros, podría ser que son los ángeles del ayer que hoy son los extraterrestres. Es la nueva forma en la cual se presentan y materializan, que en algunos casos se limitarían a observar, en otros casos de alguna manera moverían los hilos para que las cosas no se salgan excesivamente de control. Y con cuestiones como esto de las cruces en los cielos, pues al saber que la cruz es un símbolo que generalmente en los cristianos inspira sentimientos elevados y sobre todo sentimientos de esperanza, podrían estar intentando poner su granito de arena para mantener la esperanza en estas poblaciones tan golpeadas. De hecho, incluso han habido más que crop circles, agroglifos, estos dibujos de las cosechas que incluso han llegado a mostrar cruces. Alguno incluso parece mostrar una especie de composición del rostro de Cristo, por supuesto hace años anteriores, pero tal parece ser que nuestros amigos de las estrellas saben más de nosotros de lo que quisiéramos creer, ¿no? Saben en qué es aquello que determinadas poblaciones tienen fe y apuntan a eso, ¿no? A la sanación del espíritu de la humanidad mediante la fe, que es un arma tan poderosa. Esa sí es un verdadero arma, es un arma que cura, no como las que se utilizan para estas guerras infames y totalmente terribles, que demuestran lo peor que puede haber en la humanidad. Curioso cómo aparecen este tipo de objetos o de luces y todo tipo de fenómenos extraños en estos contextos. Como digo, aquí no he tratado de decir estos son buenos, estos son malos, porque es una visión muy maniquea de la vida, es una visión muy simplista, claro, oscuro. No, la verdad que aquí la cosa es más compleja, como en casi todo en realidad, así que no he tomado partido por nada. Digamos que me he limitado a comentarles estas extrañas presencias, y muy probablemente en próximos programas converse con una persona que pueda aportar más datos sobre esto desde un punto de vista más académico, o sea, sobre la actual situación del mundo. Y bueno, ahí ya una persona autorizada para hablar de estos temas, por así decirlo, pueda dar alguna indicación. Y en caso no se concrete esa entrevista, yo buscaré pues alguna información lo más fiable. Pero de momento me he limitado, como digo, a comentarles estos extraños sucesos. Y eso de cruces en los cielos también me hace recordar, ustedes se deben saber, de hecho, porque estoy seguro que son curiosos de la historia, lo que pasó con Constantino, ¿no? Constantino, para convertirse al cristianismo, lo que se le apareció una cruz, el por este signo vencerás y todo eso. En realidad, de apariciones está llena la historia de la humanidad, apariciones de seres, de luces, de muchas cosas, y quizás sin ellas el mundo actual sería mucho más diferente de lo que podemos imaginar. Así que quizá lo sobrenatural, independientemente de la máscara que se ponga, ya sea la máscara del extraterrestre tecnológico más acorde a nuestros tiempos descreídos actuales, o ya sea la de un ángel de luz más propia de tiempos anteriores, aún esté muy cerca de nosotros, ¿no? Bueno, continuemos con Misterios al Anochecer. Domingos de 8 a 10 de la noche. Misterios al Anochecer.